Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio. Les invito a cerrar sus ojos. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias por tu bondad, gracias por lo bueno que has sido, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, que nos des sabiduría, Señor, que podamos aplicar lo que viene en tu palabra. Entonces te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Yo estaba ahorita preguntándome, qué chistoso que cuando vamos a tocar el tema de cómo mantener la calma, de cuando la ira estalla, pasan estos problemas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se desesperaron? Si ustedes se desesperaron, qué bueno que están aquí, porque esto es para ustedes. Así que vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver la definición de la ira, vamos a ver los tipos de ira, vamos a ver el alto costo de la ira no resuelta, vamos a ver tipos de personas que no resuelven su ira. Muchos de nosotros quizás somos los tragafuegos. Vamos a ver 3 tipos de personas que estallan en su ira, que les llamé los lanzallamas, y vamos a saber cómo controlarla y una pequeña conclusión. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes han visto en las películas, y sobre todo, por ejemplo, ahorita que están de moda las de Marvel y todo eso, qué pasa con el villano? ¿Dónde queda el villano? Siempre pierde. Siempre pierde, ¿no? Es más, hay un dicho que dice que el que se enoja, ¿qué? Pierde. Nosotros sabemos por la cultura popular que enojarnos nos trae cosas malas. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué aún así nos enojamos? ¿Por qué aún así nos airamos? Si las películas, la cultura popular nos dice que el que tiene una ira pierde, que está mal, su fin es la destrucción, ¿por qué nos seguimos airando? Pero primero vamos a ver qué es la ira. ¿Me puede como colocar la pantalla ahí en el logo? ¿Qué es la ira? La ira es una fuerte emoción de irritación, agitación u hostilidad que ocurre cuando no se llena una necesidad o expectativa. Cuando nosotros sentimos que hay algo que no está cubierto, cuando una expectativa no es lo que, ahora sí, lo que nosotros esperábamos, nos enojamos, nos airamos. Y eso pasa muchas veces con libros, con películas, con personas, ¿no? Conocemos, vemos, aprendemos y decimos, y no era lo que yo esperaba. Y entonces ahí viene un enojo. Y es una respuesta secundaria por algo más. Si de repente hay trastes sucios, la acción secundaria es que enojarme, porque la prioridad es, pues, si veo que están los trastes sucios, pues yo los puedo hacer. Pero no, primero, ¿qué pasa? Me enojo y ya después digo, te toca lavar los trastes. Pero es una respuesta secundaria por algo más. Aunque hay personas que sí se enojan por todo, sigue siendo una respuesta secundaria. Siempre hay algo más que va a propiciar esto. Es una reacción emocional inquietante ante la violación de un derecho percibido o que no ha sido cumplido. El famoso no es justo. El famoso no me merezco esto. Entonces, esa es la ira, básicamente. Es una fuerte emoción de irritación. ¿Qué más? ¿Qué más vemos con la ira? Miren lo que dice Proverbios 29-22. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Nosotros vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que una de las emociones más fuertes que provocan y que llegan al pecado o de las prioridades es ¿qué? La ira. Y dice Proverbios que la persona enojada comienza los pleitos. ¿Cuántos aquí nos gusta siempre echar pleito? En la semana estaba con un compañero ahí en Lobos platicando y todo eso, y me decía, hubo una ocasión en donde se estacionaron en mi casa. Y entonces yo me enojé de que no podía pasar mi coche. Y entonces me estaba contando esta persona, lo que hice fue yo estacionarme ahora siempre del lado de su casa. Y le digo, ¿y qué fue lo que pasó, no? ¿En qué se resolvió todo eso? Dice, no, pues nos andamos peleando, ¿no? Me deja su basura, yo le dejo la basura. Pasa su perro y me deja ahí su popó.
Dice él, yo no tengo perro, pero pues, ahí voy a agarrar algo y se la voy a aventar, ¿no? Voy a conseguir uno. Entonces, siempre vamos a conocer personas que le encanta iniciar pleitos. Siempre. Y eso es parte de nuestra naturaleza. El problema está en si nosotros le vamos a seguir el juego. Por eso se trata de cómo mantener la calma cuando la ira estalla. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Por eso es importante y por eso cuando yo estaba haciendo la planeación puse como estos temas del principio, porque vamos a aprender muchas cosas el año que viene, primeramente Dios. Pero esto es algo muy práctico. ¿Por qué? Porque dice el proverbista que de aquí depende que se cometan todo tipo de pecados, porque esto puede traer homicidio, esto puede traer violencia, esto puede traer mentira, esto puede traer depresión, ansiedad, muchas cosas. Entonces, la ira es una fuerte emoción. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea usada con mayor frecuencia para hablar de la ira, muy interesante, es af, que significa literalmente nariz. ¿Y por qué el Antiguo Testamento en hebreo ocupa la palabra nariz para hablar acerca de la ira? Pues exactamente, porque cuando nosotros nos enojamos, se distiende nuestra nariz. Lo interesante es que cuando se habla acerca de Dios, se ocupa la palabra nariz, porque las personas que saben controlar su ira tienen literalmente una nariz larga. Entonces, si ahorita nosotros hay aquí uno que otro que es un poco narizón, no crean que por eso no son iracundos o no tienen ira. Lo interesante es que cuando se ocupa la palabra nariz, para los que son mechitas, se habla de una nariz corta. Y vamos a ver ese contraste entre Dios y el hombre. Alguien que nos ayude buscando en su Biblia. Hoy vamos a ocupar muchos versículos, así que tengan lista su Biblia a la mano. Salmo 145:8 y Proverbios 14:17, de favor. Salmo 145:8 y Proverbios 14:17. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Entonces dice el salmista que el Señor es clemente, pero es lento. ¿Para qué? Para la ira. Y aquí literalmente esta porción está diciendo tiene una nariz larga o una cara larga. ¿Por qué? Porque es lento para irarse. En cambio, el proverbista, ¿qué nos dice? Dice, el hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Ajá. En otra versión dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que tiene literalmente una nariz corta va a hacer ¿qué? Locuras. Por eso muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué me va mal? ¿Pero por qué nadie quiere estar conmigo? ¿Pero por qué no tengo amigos? ¿Pero por qué no me duran mis relaciones interpersonales, amorosas? ¿No te das cuenta que quizás es porque eres una iracunda o iracundo? Y vamos a ver cómo esto daña nuestras relaciones. Pero aquí vemos, el proverbista nos dice que el que fácilmente se enoja va a hacer locuras. Y nadie quiere estar con un loco. Nadie. Vamos ahora a pasar a los tipos de ira. ¿Por qué? Porque si hay un punto en donde el enojo es válido, Dios nos puso el sentimiento, la emoción de enojarnos. Entonces, ¿nos podemos enojar? Sí. Tampoco se trata de decir, es que no te enojes, y es que no te enojes. A ver, espera, soy ser humano. Tengo estas emociones. Es más, el Señor Jesús experimentó enojo. Pero, una cosa es ese enojo que nosotros creemos que el enojo es enojo chiquito, grande, mediano y más grande. No. El enojo que está justificado se le conoce como indignación. Estoy indignado por algo. ¿Dónde vemos que Jesús hace esto? Alguien que por favor nos ayude buscando Marcos 10:14. Marcos 10:14. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. De repente están unos niños ahí jugando, quieren ir a ver a Jesús, y los discípulos, cálmate, niño, tú juega para allá, tú vete del otro lado, aquí están los grandes, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Que Él se
indignó, es la traducción literal. Jesús se enojó, se indigna, ¿con quién? Con sus discípulos. ¿Y qué les dice? Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como quién, como estos niños. Entonces la indignación es justificada. Pero algo interesante es que siempre cuando el Señor Jesús se indigna, es algo relacionado a Dios. Porque no va a faltar, ¿no? Alguien puede decir, oye, pastor, pero ¿qué pasa cuando Jesús avienta las mesas, no? No, ahí andaba bien airado, bien loco el Señor Jesús. ¿Por qué está justificado esa indignación? Porque esas personas que estaban ahí en el templo, lo estaban ocupando para hacer su ¿qué? Su negocio, su comercio. Algo que el Señor, algo que Dios les había dicho que no debían hacer. Entonces Él se indigna porque están ocupando el templo de Dios para hacer sus ¿qué? Sus malas obras. Entonces por eso se enoja y por eso se indigna. Entonces, si nosotros nos podemos indignar, sí, por una injusticia que tenga algo que ver con ¿quién? Con Dios. Solamente es así justificado. Y pero es que ya se me pasó el pan, ¿no? Se pasó el panadero con el pan, ya me enojé. No, eso no tiene nada que ver con Dios. Imagínense, ¿se imaginan que nosotros nos indignáramos de cuántas veces le fallamos a Dios? ¿De cuántas veces decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos? ¿De cuántas veces nosotros, como por ejemplo, esto se ocupa mucho en AA, en Alcohólicos Anónimos, que hacen sus promesas a Dios, ¿no? Aquí están sus promesas. Ahorita en un mes va a estar llegando gente a la basílica, ¿no? Que se supone que ahorita no, que va a estar prohibido, que van a hacer todo para que no suceda, pero van. Y van estas personas con la idea de ¿qué? De hacer una promesa, de decir, si tú me haces esto, yo te prometo que ¿qué? Que voy a hacer otra cosa. Y ya en enero, o ya en la cena de Navidad, se les olvida. Si ellos se enojan con sí mismos para decir, yo prometí algo y no lo cumplí, eso es una indignación. Y eso está ¿qué? Justificado. Pero la realidad es que muy pocas veces nosotros nos indignamos por algo así. No decimos, híjole, ya llegué tarde a la iglesia, ¿no? Ay, ¿cómo que fallé? No, es más como, bueno, ya llegué tarde, ¿no? Ah, ¿qué viene? La alabanza. Ah, bueno, eso no pasa nada. Ah, ya llegué tarde, no pasa nada. Entonces, en realidad nosotros muy pocas veces tenemos una indignación correcta. Lo que vemos en la Biblia, porque muchas cosas nos van a indignar, pero no es lo que vemos que es el término, cómo se ocupa en la Biblia de la indignación. Pero vemos que Jesús sí se indigna. Número 2. El segundo tipo de ira es una ira extrema y es la que inspira deseos de venganza. Es la que dice, si tú me la haces o tú me hiciste eso, yo me voy a vengar. Yo voy a hacer algo. Ojo, no se trata de realizarlo. Tan solo con el hecho de pensar, ya lo estás haciendo. Porque siempre pueden decir, bueno, pero es que no lo hice, ¿no? Sí, pero no mentí. Sí, pero no hice adulterio. Sí, pero no lastimé. O sea, sí le dije de cosas a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ¿no? Pero no los golpeo, pastor. Qué bueno, ¿no? Nada más faltaba eso. Entonces la ira es muy seguida, pasa de ser un sentimiento para convertirse en una expresión externa de enojo. Ustedes pueden ver, siempre se dice que si tú quieres conocer a una persona, juega con ella, ¿no? Y se ve en los juegos cómo de estar como enojados consigo mismos, de decir, híjole, mi equipo va perdiendo y está bien chafa, empiezo a patear a mis contrincantes, ¿no? Empiezo a esconder cosas ahí en el Monopoly, en el Uno. Me quiero vengar. Entonces ya pasa de ser un sentimiento a algo que se ve. Y véanlo en personas. Es muy interesante cómo las personas que son ya airadas, iracundas, su cara, eso te produce, ¿no? Yo me acuerdo ahí, aquí está la hermanita Karim, que ama el Sench. Ahí mis maestros del Sench, tenía 2 maestras que tú la veías y nosotros decíamos, es que estas maestras se ve que no tienen una vida feliz. Llegaban con una cara de decir, no, pues si quieren no de clase, porque nos da más miedo usted que su clase, que las matemáticas. Se ve de manera externa ya la cara de enojo. Un antiguo proverbio chino dice que el hombre que opta por la venganza debería de cavar 2 tumbas, ¿no?
con la que se va a vengar, y consigo mismo, porque ya fue derrotado. Número 3, la furia. Y es una ira arrebatada y terrible que hace que la persona pierda el sentido común. Son de las personas que le pegan a la pared, son de las personas que le pegan a alguien más, son de las personas que se debe de hacer algo tan evidente que están enojados, que no lo harían en otra forma o en otra cuestión, en otro momento, en otro suceso, si no estuvieran enojados. Yo les aseguro que, y esto es muy interesante, ¿no? Porque muchas personas, sobre todo los hombres, cuando están molestos, necesitamos desquitarnos en algo, ¿no? Y yo cuando me enojaba con mis papás, siempre le pegaba a la pared. Y quería que ellos vieran que yo estaba, ¿qué? Molesto. Y ahí estaba yo ahí pegándole. Y mis papás ahí tirándome de algo. Yo eso, o sea, si, ya me voy a la escuela, mamá, nada, déjame pegarle a la pared. No lo haríamos. Eso no lo haríamos. Entonces, la furia es cuando ya perdimos el sentido común. Cuando ya hacemos algo que en otro momento, en otra circunstancia, no lo haríamos. Es donde la gente dice, ay, ¿por qué hice eso, no? Híjole, no debí de hacerlo. Algo interesante es que, por ejemplo, el Sanedrín, cuando están enfurecidos contra Pedro y los demás apóstoles por proclamar que Jesús era Dios, dice la Biblia que ellos querían matarlos. Esa ya es una furia. Pierden el sentido común y eso te lleva a querer dañar o destruir a alguien más. Ya no solamente se queda en que me vean en mi rostro que estoy enojado, mostrar unos objetos que estoy enojado, sino aquí ya tiene que ver con dañar la integridad de otras personas. Y por último, la ira violenta, que es incontrolable y provoca la pérdida del dominio propio, que es parecida a la 3, pero es un estallido de violencia y puede llegar hasta la locura, ¿qué? Temporal. Alguien que por favor nos ayude buscando Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Esa ira violenta va a provocar que todo es una locura, cualquier cosa, y no nos debemos de asustar, ¿no? Nada más falta con que nosotros prendamos las noticias en la mañana y nos demos cuenta cómo está el mundo. Nos demos cuenta cuáles son las circunstancias. Y la gente siempre dice, ¿por qué llegué a ese estado? A una violencia física, a una locura temporal. Y me gusta ese proverbio porque dice, la gente siempre le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Y esto me encanta, porque las personas creen que la ira, la furia y una ira violenta es porque es que Dios me dio ese sentimiento, ¿no? Como me lo dio, pues es que su culpa. Es lo mismo que sucede o sucedió con Adán, con Eva, ¿no? ¿Qué le dice Adán a Dios? Es que fue la mujer que tú me diste. Es que Dios, es que estoy molesto porque ven mis hijos, ven los hijos que tú me diste, ven el esposo que tú me diste, ven la esposa que tú me diste, ven los amigos que tú me diste, entonces, pues por eso me enojo. Pero aquí el proverbio dice que al final de cuentas esto es por nuestros propios, ¿qué? Actos. Y no debemos echarle la culpa a Dios. Siguiente punto. Hay un alto costo de la ira no resuelta. Quizás muchos de nosotros no estamos en el 1 o en el 2. Quizás en ocasiones algunos de nosotros hemos llegado a la 3. Espero que nadie haya llegado a la 4. Pero, ¿de qué me sirve solamente saber, ¿no? Que yo sí me airo de forma extrema, ¿no? O que a veces me indigno o que llego a la furia. Pues porque la ira tiene un alto costo. Pero no es cualquier ira, es la ira no resuelve. Porque vamos a ver que hay un proceso para que esto se resuelva, ¿no? Pero ¿cuál es el alto costo? Miren lo que dice Proverbios 19:19. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir ¿qué? Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. En esta ecuación, ¿dónde está Dios? Dios no perdió los estribos. Tanto es así que Daniel lo leyó hace rato, que Él es lento. Tanto es así que seguimos disfrutando de sus bendiciones. Pero si nosotros
somos iracundos, somos muy fáciles para irarnos, entonces, ¿qué? No te quejes de tus consecuencias. Ahora, algo interesante, y si ustedes han visto, es que muchos de estos pasajes vienen ¿de dónde? De Proverbios. De Proverbios. Y Proverbios no solamente es porque uno de los editores, ¿no? Porque no solamente Salomón escribe Proverbios, hay varios, pero no solamente porque es uno de los personajes más sabios de todo el mundo, sino también Proverbios es una recopilación de muchos dichos también que ya se estaban manejando en el Medio Oriente y que daban ¿qué? Sabiduría práctica. Proverbios es darte sabiduría práctica. Por eso yo siempre digo, ok, ¿quieres saber cómo aprender a vivir? Lee Proverbios. Proverbios es de manera práctica que te dice cómo debes de vivir. Entonces, no pierdas los estribos para que no tengas que sufras esas consecuencias. Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias, ¿qué? Preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Aquí esto, hermanos, Mateo 6:34 me está diciendo que yo no debo de tener expectativas. Y no es porque estén mal, sino porque lo que vimos al principio, si solamente tengo expectativa y expectativa de esto, de aquello y del otro, y no se da, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Vas a enojar? Me voy a enojar. Y si me enojo, entonces voy a tener que sufrir, ¿qué? Las consecuencias. ¿Y qué me dice Jesús? No te preocupes por el mañana. Empieza a cambiar el día de hoy, porque ya mañana, pues ya va a traer sus preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces, no es que estén mal las expectativas, pero si mi vida se vive en eso, la voy a pasar muy mal. Por naturaleza, la vida nos produce suficientes problemas y no deberíamos empeorarlos con la aflicción, vean, una aflicción que autoimpuesta de una ira descontrolada. Y nosotros ahora vamos a examinar cinco aspectos en donde afecta la ira. ¿Cuál es el alto costo que vamos a pagar? Número 1, las relaciones interpersonales. Eso es lo primero. Si a ti te encanta estarte peleando, si a ti te encanta estarte enojando, perfecto. Después no te quejes que siempre estás solo o sola. Porque entonces nadie va a querer estar contigo, porque se va a romper algo muy importante. La ira descontrolada es mortal para las relaciones porque socava las condiciones vitales que deben darse para crear y mantener la confianza. Si tú eres una persona que se enoja por todo, no solamente no eres confiable, sino que la gente va a perder totalmente la confianza en ti. Y esto, por ejemplo, en las parejas, los que estamos casados, esto es vital. Si se pierde la confianza, ya, vas a tener que levantar todo un muertito, ¿no? ¿Por qué? Porque estás traicionando lo primordial, una condición vital. Entonces, por eso, no debemos de airarnos. Esto no debe provocar en nosotros que querramos lastimar, que nos querramos vengar. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es perder a las personas que queremos. Nos daña nuestras relaciones interpersonales. Número 2, la ira también destruye la armonía en el trabajo. En la actualidad, mucha gente es infeliz y se desquita con los demás. La ira y la agresión en el lugar de trabajo van en aumento, lo cual provoca que los colegas no congenien unos con otros. Y aquí trata o nos dice que si nosotros nos enojamos, somos unas personas que nos airamos muy rápido, también mi lugar de trabajo va a ser ¿qué? Un caos. Y si mi lugar de trabajo es un caos, yo voy a llegar a mi casa y voy a hacer un ¿qué? Un caos. Porque ya vengo molesto. Y si mi casa es un caos, voy a llegar al trabajo ¿qué? Y un caos. Entonces va a destruir también la forma en cómo yo me desenvuelvo. Es más, muchos autores dicen que aún sin la violencia física que la acompaña en el lugar de trabajo, o sea, no te andas ahí golpeando con todos los de tu trabajo, pero aún así, si solamente te enojas, te lleva la ira y no es resuelta, está comprobado científicamente que la ira produce una menor productividad, obstaculiza la creatividad y limita el éxito personal. Ustedes no van a una entrevista y se les dicen, oye, ¿y cómo eres? Cuéntame algo de ti, ¿no?
No, pues soy iracundo. Ay, eres iracundo, yo también contratado, ¿no? No dices eso. Siempre hablas de qué, de tus fortalezas. Nadie habla de la ira. Entonces, la ira también en tu lugar de trabajo te va a impedir que ¿qué? Pues que crezcas. Porque vas a perder la confianza de tus colegas, de tus jefes, de personas, y entonces eso no te va a ayudar en nada. Número 3, la ira también va a destruir tu salud. Hay evidencia de que el sistema inmunológico es más débil entre la gente hostil o que se enoja más fácilmente. Según un estudio practicado en más de 1000 personas en la Fábrica Eléctrica Occidental de Chicago, por un lapso de 25 años, porque quizás ahorita dices, pero llevo un año, pastor, enojándome diario, y mira, aquí enterito. Está bien, ¿no? Pero este proceso duró 25 años, y las personas que tenían altos índices de ira mostraron un riesgo mayor de morir de enfermedades cardíacas y de tener cáncer. Y no solo eso, un estudio hecho con hombres encontró que los que son generalmente hostiles y contenciosos con los demás tienen un 30% más de probabilidad de desarrollar una enfermedad cardíaca llamada fibrilación auricular, una palpitación que señala un riesgo mayor de sufrir un infarto. Un 30% más. También está comprobado científicamente que el elevado ritmo cardíaco y la presión sanguínea elevada que sucede cuando una persona está enojada provocan microrupturas en la superficie de las arterias, facilitando así la formación de ¿qué? De obstrucciones. Y entonces la gente dice, pero no sé por qué se me está durmiendo el brazo. Pues llevas toda la semana ahí enojándote. Son microrupturas que hay una obstrucción de la sangre. También hay un estudio que comenzó en 1983 y llegó a la conclusión de que los estudiantes de medicina con altos niveles de ira durante sus estudios tienen 7 veces mayores de probabilidad de morir antes de cumplir los 50 años, por cualquier causa, más que sus compañeros que calmados. ¿Por qué? Porque si tú a tu ira le aumentas la presión de todos los días, la ansiedad de todos los días, la frustración de todos los días, según el estudio, las personas que se enojaban más, la mayoría no llegaban ni a los 50 años. Así que los que ya pasaron de los 50 años y todavía se enojan, pues no crean que ya la brincaron tanto. Ahí está el abuelo, dice, soy un sobreviviente. Y los que apenas vamos a llegar a los 50 años, tal vez sí vamos a llegar a los 50 años, pero ¿qué tal si ya llegamos con qué? Con alguna enfermedad cardíaca o con algún cáncer. La gente que sufre de ira se triplica el riesgo de sufrir un infarto. El incremento en su vulnerabilidad dura al menos 2 horas. Entonces, si hay gente que está a punto de tener un infarto y es una persona que se enoja mucho, ese dolor, esa agonía o el sufrimiento dura más que una persona que no se aira tanto. Pero es más, si después de esto tú dices, híjole, pues sí, o sea, sí está difícil la ira, pero como que no sé qué es lo que puedo hacer o cómo Dios me puede ayudar en esto. Alguien que por favor nos ayude buscando Santiago 1, del 19 al 20. Santiago 1, del 19 al 20. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí me encanta, porque literalmente Santiago está diciendo, los que se airan, pues no están relacionados con los hijos de Dios, porque aquí habla de justicia de Dios. Literalmente también Santiago está diciendo a estos hermanos, sean pronto para escuchar, tardos para hablar, y esas personas que siempre se están enojando, mejor que aléjense. Es interesante ver cómo una de las cualidades de los discípulos eran muchas. Una de las debilidades de los discípulos eran muchas, pero aún Pedro, cuando apenas se quería sentir gallito y que su enojo se iba a pasar a una ira, el Señor Jesús lo aplacaba inmediatamente. Entonces, si nosotros nos seguimos airando y airando y airando, y no solamente sentimos indignación, sino que nos lleva a una ira extrema, sino que nos lleva a la furia y hasta la violencia, pues probablemente eso significa que ¿qué?
que aún no has entendido qué es el Evangelio. Probablemente no te estás identificando como un hijo de Dios, porque Santiago lo está diciendo, estas personas no obran para justicia. Punto número 4, también la ira provoca pensamientos irracionales. Igualmente aquí voy a hablar acerca de aspectos que suceden en nuestro cuerpo, en donde como que nuestro cerebro se apaga y hacemos cosas sin sentido. La epinefrina se libera en la glándula adrenal de forma inmediata para preparar al cuerpo para una respuesta de ¿qué? O peleas o corres. En la ira, cuando te lleva una furia, o corres, y por eso sientes esta adrenalina tan grande, o empiezas a pelear. Sin embargo, si la persona no pelea ni huye, el cuerpo tiene dificultades para calmarse porque está altamente energizado. Por eso la gente iracunda experimenta fuertes latidos de corazón, manos temblorosas y respiración agitada. Y la gente se pregunta, ojo, esto es una de esas razones, porque también las manos temblorosas y la respiración agitada puede ser también ansiedad, un proceso de ansiedad. Pero también puede ser que tú tengas una ira que no resuelta. Y entonces eso se va a ver reflejado en tu cuerpo. Las hormonas del iracundo pasan del cerebro a las glándulas adrenales y envían el mensaje de que se necesita la reducción de la tensión secretando cortisol. Y no queremos que nuestro cuerpo esté lleno de cortisol. ¿Por qué? Porque el cortisol eleva nuestra presión arterial a niveles inadecuados, lo que va a provocar que se nos dificulte ¿qué? El proceso de razonamiento. Por eso las personas que son iracundas, que se airan muy fácil, no piensan las cosas. No piensan. Hacen lo que quieren y lastiman como sea. ¿Por qué? Porque esto que también se libera cuando estamos sumamente estresados, el cortisol, lo que va a hacer es que decirnos, o quiere decirnos a nuestro cuerpo, pues bájale tantito, ¿no? Pero eso va a provocar que no podamos razonar bien. Y es ahí donde hacemos las peores tonterías, cuando estamos airados. Por eso se nos dice, no tomes ni decisiones ni enojado, ni sumamente feliz, ¿no? Pero no lo hacemos. Y por último, la ira daña nuestro bienestar mental y emocional. Es un hecho que han confirmado varios estudios que la ira y la depresión van de la mano. ¿Se imaginan? Estar conviviendo, tener cerca a una persona que no solamente es iracunda, sino que también, si se prolonga, ser una persona deprimida. ¿Saben el caos que va a provocar en la casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿Por qué? Sin duda hay que pagar un alto costo lamentable y autodestructivo por la ira. Lo único que va a pasar es que vamos a sentir depresión, vamos a estar airados, no vamos a tomar buenas decisiones y todo voy a creer que viene de parte de Dios, ¿no? Es que esto es una consecuencia, no es de parte de Dios. Es una consecuencia de tu ¿qué? De tu carácter. Y eso también te va a llevar a una depresión. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? La verdad es que el enojo y la depresión se alimentan recíprocamente en una espiral descendente, imparable y de desesperanza. Cuando usted más se enoja, más deprimido se va a sentir. Cuanto más se sume en la depresión, más airado se va a sentir. Y entonces esto, la depresión con el enojo, lo único que va a provocar va a ser una desesperanza. Hace unas semanas estoy trabajando con un chico, un amigo, y él me decía, es que ya no quiero orar, porque ya oré durante 3 años por una cosa y no puedo. Y él estaba enojado con Dios. Y yo le decía, oye, ¿por qué no te enojas contigo mismo? Porque todas las decisiones que tú has hecho durante esos 3 años no han sido por Dios, han sido por tu culpa. ¿Por qué no te enojas contigo mismo? Cuando más necesitas a Dios es cuando ¿qué? Cuando te sientes solo. Pero si nosotros, hermanos, nos sentimos solos, sentimos ya a pesar, quizás llevas 1 año, 2 años, 5, 20, 30, 40, 50, y tú sientes una mínima de desesperanza, literalmente le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Como que no estás
tan al tiro, ¿no? Como que no estás tan pendiente de mí. Pero no, lo único que pasa es que estás deprimido y que estás, ¿qué? Enojado. Pero lo debes de resolver. Una de las cosas en cómo lo podemos resolver, más adelante voy a decir más, pero alguien que por favor nos ayude, Filipenses, a buscar Filipenses 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. No es que busque la gracia en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuerpo. Filipenses 4, 7. Espera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ustedes van a experimentar paz, y es una paz que va a superar que todo entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, dice Filipenses, mientras vivan en ¿qué? Por lo tanto, nosotros vamos a tener una vida mental, emocional y espiritual sana mientras sigamos ¿con quién? Con Cristo. Pero si vemos que hay algo que nos está faltando, no necesitamos alejarnos más de Dios, al contrario, necesitamos acercarnos más a Dios. Y es una paz que va a superar todo entendimiento. Cuando hace un año precisamente, quizás un poquito menos, cuando Sophie se cayó, yo tenía de dos. O enojarme de que el canguro se abrió y se cayó, enojarme con el piso, ¿no? De que no, híjole, es que no hicimos algo más para cuidarla, enojarme con los reflejos de Gene que no la pudo cachar. Yo podía hacer muchísimas cosas, pero sin embargo, yo tenía paz. Y cuando yo estaba platicando con una prima que es médico y me decía, oh, es que miras esto y aquello y no te preocupes, yo le decía, no, es que no me preocupo, porque si Dios me la dio, la voy a cuidar. Y si Él decide llevársela, si Él decide que de aquí no la brinque, está bien. Porque esto yo lo voy a tomar como venga. Y la gente dice, pero ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? No lo sé, ni yo me lo sabía. Pero es una paz, por eso dice Filipenses, es una paz que supera todo entendimiento. No debemos, y escúchenme bien hermanos, no debemos dar respuesta a todo. Estados Unidos, ahorita con las cuestiones de política, mucho caos. La gente tiene desesperanza, tiene incertidumbre. A nosotros nos preocupa, ¿por qué? Porque si Estados Unidos sufre, nosotros vamos a sufrir 10 veces más. Y todo el mundo va a sufrir. Sin embargo, muchos cristianos, y aquí está Chris, no me va a dejar mentir, tienen paz. ¿Por qué? No solamente si está Biden o si está Trump de presidente, no solamente si tenemos a AMLO u otro más, sino porque Dios reina. Dios está en control. Él es soberano. Si ustedes me preguntan, ¿pero cómo? Quizás el dólar se desploma, quizás va a haber mucha gente que pierde su trabajo. No lo sé. Por eso dice Filipenses que es una paz que ¿qué? Sobrepasa todo entendimiento. Por eso a mí me encanta, y no es que me encante que la gente se muera, pero a mí me encantan los velorios cristianos. Porque si ustedes se dan cuenta, no están ahí todo el mundo ahí chillando. Sí se sufre, sí dueles, pero no sientes que... Una vez fui a un entierro que estas personas no eran creyentes y la mamá perdió a su hijo, obviamente es una cosa muy difícil, pero la mamá decía, entiérrenme a mí también con él. Yo no he visto en ningún velorio o sepultura cristiana que alguien diga, yo quiero que me entierren con él, ya ahorita. ¿Por qué? Porque ellos tienen una paz. ¿Cómo? No lo sé. ¿Ellos lo pueden explicar? Seguramente no. Pero es una paz que, ¿qué? Sobrepasa todo entendimiento. Pero, dice Pablo, si es que Dios cuida su corazón, cuida su mente, y ustedes viven ¿en quién? En Cristo. Antes de pasar a los tipos, quiero terminar leyendo Mateo 11, 28, 30. Y con esto quiero cerrar esta porción. Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí,
que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ujú. Vengan a mí todos los que están cansados, y en otras traducciones me encanta como dice, y llevan cargas pesadas, que yo les daré que descanso. Muy interesante cómo dice Jesús, yo les haré descanso, yo te daré descanso. La gente cree que, por ejemplo, un líder espiritual, llámenle pastor, anciano, llámenle psicólogo, psiquiatra, llámenle gurú del sentimentalismo, del emocionalismo, ahorita que está de moda el coaching, ¿no? Coaching life, que todo el mundo ya ahora quiere ser coach de vida y creen que ellos tienen ¿qué? Y no solamente eso, súmele coach de vida y cristiano y súmele un poco de frases motivacionales, esto se vuelve un caos, ¿no? Se vuelve un caos. Nadie de ellos tiene la autoridad o el derecho de decir, vengan a mí y yo les voy a ¿qué? A dar descanso. Muchas personas que están dentro, hacen algún ministerio, algún ámbito de la fe, que quieren ayudar a las personas, siempre van a poner como foco ¿a quién? A Jesús. Porque dice el Señor Jesús, yo les voy a dar descanso. Déjenme, dice el NTV, déjenme enseñarles. Déjenme enseñarles. En otras versiones dice, aprendan de mí, porque Jesús ya nos puso su ejemplo, que soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es que liviana. Y aquí es algo que yo no entiendo. Si muchas veces ya hemos vivido con nuestras cargas, y me he dado cuenta que no me ha ayudado cargar esto durante 5, 10, 7 años, un mes, 2 años, 5 años, 20 años, que mi compadre no me ayudó, que mi mejor amiga no me ayudó, que ni mi esposo ni mi esposa me ayudaron. ¿Por qué seguimos qué? Buscando, dándole vuelta a todo y no ir a dónde? Entonces, por eso cuando llegan a mí a conseguir a muchas personas, yo les digo, pues primero vayan a la fuente, lean su Biblia, porque de otra forma no los puedo ayudar. Y es que es la realidad, no podemos ayudar si no vamos a dónde? A la fuente, porque dice el Señor Jesús que Él va a dar descanso. Y ahora vamos a los 4 tipos de personas que no resuelven su vida. La primera, o el primer bloque, son los que se tragan la ira. La gente puede decir, bueno, sí, yo me enojo, pero no me desquito con nadie. Ah, pero eso no te hace mejor que los que sí escupen todo su veneno. Eso no te hace mejor. No estás tú superior. Simplemente tú te tragas el fuego. O sea, ese veneno, eso que dice Santiago, que la lengua puede hacer que explote todo un bosque, tú solamente lo estás ¿qué? Tragando. No lo estás resolviendo. Hay gente, y no sé si alguno se va a identificar con esto, que son los embotelladores. Y son los que dicen, ¿quién? ¿Quién está enojado? ¿Yo? ¿Yo enojado? ¿Por lo que me hiciste? Hasta que ni que tuvieras tanta importancia en mi vida. No, yo no me enojo. Tú eres la que está enojando. Es más, mira, ya te estás enojando, yo no. Y hasta a veces son sarcásticos o somos sarcásticos. Y estas personas esconden muy bien su ira. Y tienen temor a las consecuencias negativas. Se convencen a sí mismos y muchas veces a los demás de que jamás sintieron ira. Y la gente pregunta, ¿estás enojado? No. ¿Y te enojaste ayer? No. Sí, no, o sea, sí, no te hablo, sí tengo malos modos, pero no, o sea, no me enojé. O sea, no quiero que pienses que me enojé. Piensan que jamás sintieron ira, pero la esconden muy dentro de sí de tal modo que hasta la olvidan y pareciera que en la superficie su estrategia funciona. Pero nada más espérense a que la otra persona vuelva a hacer algo y es ahí donde de repente sacan la lista a esta persona, tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa y te dice, oye, ¿recuerdas que en el 2005, miércoles, 7 de la mañana, no tendiste la cama? Oye, pero me dijiste que no te habías enojado. Ah, pero ahorita lo recordé.
Las personas que son embotelladores, quizás ellos se convencen que no pasó nada, pero el tiempo, si dejamos que el tiempo haga a un lado la ira y no lo resolvemos como lo debemos de resolver, eso no va a ayudar nada. Al contrario, en algún punto vamos a explotar más. O es la gente que regresa a las cosas del pasado y te dicen, sí, pero es que tú eres esto, o tú hacías esto, o me hacías esto. ¿Son qué? Son los embotelladores. Como nunca aprendieron a encauzar su ira, a dejar la ira en donde la debemos de dejar, se creyeron el cuento o pensaron que su estrategia va a funcionar. Pero el tiempo no cura la ira. El tiempo no cura la ira. Y si no es así, pueden ir a los lugares de ¿cómo se llaman, abuelo? Los de Al-Anon. No, Neuróticos anónimos. Que hay gente que lleva ahí mucho tiempo. Que de repente dice como, sí, pero ya no me enojo tanto. No, porque no te ves, ¿no? Ya estás acostumbrado. Y ahí la gente puede seguir mucho tiempo. dice, pregúntale a tu cara. Sí. Número 2, los aislados. Y estas personas me encantan. Son los que dicen, déjame en paz. Déjame en paz. Ahorita no quiero hablar. Ah, pero ese no quiero hablar no es unos minutos, no es una hora. Ese déjame en paz es meses. Gente que se quiere tomar su tiempo, dejan de hablar o dejan de tener comunión con personas durante años. Años. No niegan su ira, simplemente bajan las persianas de su corazón, cuelgan un letrero en su puerta que dice, no molestar. Desde dentro de su resentida fortaleza, se resisten a toda intención de los demás de confrontar su ira o de resolverla. Lo último que quieren hacer es hablar del asunto. Y estos dos van de la mano. Hay gente que dice, déjame en paz, deja que se me pase, y esto puede llevar tiempo, mucho tiempo. Pero eso sigue siendo una ira que no se resuelve. Punto número 3. Otros de los personajes que me encantan, los francotiradores. Son la gente que es un poco, ¿cómo lo diré? Chismosa, ¿no? Así como es, un poco chismosa. Y estas personas van con otra persona y dicen, oye, ¿puedes creer lo que me hizo el hermanito Beto? ¿Dónde está el hermanito? Aquí está. El hermanito Beto, que la semana pasada le dio una hojaldra a Sofi y a mí no me dio ninguna. Y entonces, ¿qué es lo único que hago? Ya fui con el chisme a alguien más y esa persona que va a decir, sí, ¿verdad? Qué mala onda. Y esa persona, si en algún punto van a conocer al hermanito Beto, no, ni le pidas hojaldas, porque nunca van a ver al hermanito Beto. Los francotiradores son las personas que se esconden detrás de escudos de silencio, pero atrás están más dispuestas a hablar acerca de su ira con cualquier otra persona, menos con quien los hirió. Y eso sigue sin resolverse. Si no se habla con las personas involucradas y solamente se dice con otras personas, no estás resolviendo el problema. Evitan despertar su furor de las otras personas, pero sí dirigen su energía a hacer saber a todo el mundo su qué. Pena. Su versión de los hechos. Por eso siempre es bueno escuchar las dos versiones. Porque muchas veces, como hablamos en nuestra ira, nuestra versión de los hechos siempre va a ser mejor, ¿no? Es que yo no hice nada. Yo no hice nada. Probablemente sí hiciste. ¿Qué hiciste? Le dijiste a todo el mundo lo malo que eran tus hijos, tu familia, tu vecina, tus papás, tu bla, 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 bla. Estos son los francotiradores. Por último, las víctimas. Y estas son las tóxicas. No sé por qué no le puse de tóxicas, pero son la gente que dice, todo es por mi culpa. La verdad es que echarse una culpa que no le corresponde le puede llevar a todo tipo de creencias y comportamientos autodestructivos. Es la gente que se pregunta, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? ¿De qué se enojó? Sí es mi culpa, sí es mi culpa, y quizás hice esto, quizás hice aquello. Espérate, esto lo único que está pasando es ser destructivo, y lo único que estás haciendo es tú querer vivir
agradando a las demás personas sin saber que probablemente, efectivamente, tú no tuviste la culpa. Su ira todavía está ahí enviando el mensaje de que algo está mal. Sin embargo, ha llegado a creer que el que está mal somos nosotros. Las víctimas se etiquetan a sí mismas como personas culpables, tontas y sin valor. Las ideas distorsionadas resultan en baja autoestima, autorrechazo y falsa culpa. Y el mejor ejemplo que yo puedo poner de todas estas personas, hubo una obra de teatro, no sé si siga, que se llamaba Amargada o Desesperada, pero con marido. Ay, ¿cómo se llama? Y ahorita se me fue, lo tenía aquí. ¿No? Sola, pero con marido. No es así, tiene otra connotación. Es algo como que esa persona no se sentía plena, pero dice, aunque sea yo tengo marido, ¿no? Aunque sea yo tengo marido. Y son estas personas, ¿no? Son estas personas autodestructivas, dañinas, tóxicas, que dicen, sí, yo siempre tengo la culpa, soy tonto, no valgo, sí me pegan, me maltratan, dejo que me lastimen verbalmente, psicológicamente, físicamente, pero todo lo que yo estoy creyendo, me lo he ganado. Yo me lo he ganado. Son dependientes de la otra. Sí. Dice la obra se llamaba No seré feliz, pero tengo marido. Ese, no seré feliz, exactamente. No seré feliz, pero tengo marido, ¿no? Lo mismo es así, lo mismo es aquí. Todo es mi culpa, pero, pues, aún así ahí están mis hijos, ¿no? Aún así ahí está mi familia, mis padres. Ya aunque sea. ¿Eh? Ya aunque Pues sea. sí, ya que sea. 3. Ya son las personas que estallan en su ira, los lanzallamas. Número 1, los explosivos, los que son propensos a la ira eruptiva repentina. Son esas personas que de repente están bien y alguien se te cruza, ¿no? A mí, una de las cosas que más me molesta es cuando la gente no sabe manejar. Y entonces yo vengo tranquilo y de repente un semáforo atrás ya alguien te viene pitando, ¿no? De que ¿por qué te metiste? Oye, tú venías hasta allá. O al contrario, que de repente hay gente que va a dar vuelta a la derecha, que sabe que debe dar vuelta a la derecha, pero que va en el carril de alta y de repente va así. Y se te mete. Y tú ahí puedes ir tranquilo, ¿no? Yo puedo ir cantando, no, sí, te doy gloria, o cualquier canción. Y de repente se te mete y yo, Dios te bendiga también, ¿no? Y son esas personas que de repente la ira explota. Un ejemplo familiar de la ira explosiva lo encontramos en Génesis capítulo 4. Ustedes ya la conocen, es la historia de Caín y Abel. De repente los dos están ahí, cada uno haciendo su parte, trabajando. ¿Y qué pasa? Dios recibe la ofrenda de alguien. ¿De quién? De Abel. Dios rechaza la ofrenda de Caín. Y de un día para el otro, ¿qué pasa con Caín y Abel? Ya se andan peleando. Caín empieza a guardar resentimiento en su corazón hasta llegar a ¿qué? A matarlo. Resultó que Dios aceptó una, la otra no. Abel ofreció a Dios lo que él quería recibir. Caín le dio lo que él quiso darle. Y esa es la diferencia. Abel ofrece lo que Dios estaba pidiendo y Caín le da lo que él le quería dar. ¿Sabes qué, Dios? Yo te doy esto y hazme como quieras. Y Abel no. ¿Y qué pasa? Se pelean y de repente, pues se vuelve explosivo Caín. Número 2, hay personas que pueden ser calderas. Son las personas que están en un estado de ebullición constante hasta que la ira estalla. No son esas personas que de repente ya cometen algo, no, sino que te lo empiezan a ¿qué? A guardar. Y empieza ahí a hacer la ebullición, a guardar, sí, no pasa nada, no pasa nada, pero voy a explotar. Logran ocultar su ira por periodos prolongados, albergando resentimiento y fantasía de venganza. Sus emociones exasperadas provocan un corazón no perdonador hacia una ofensa pasada o hacia el ofensor. Y aquí es peor, porque estas personas, como están en una constante de resentimiento, todavía se amargan más que el perdón ni aparece en su vida.
ni perdonan ni piden perdón. Y por último, los que culpan a los demás. Al contrario de los que se tragan su llama, de los que se tragan el veneno, estas personas culpan a los demás. Es que todos tienen la culpa menos yo. Todos tienen la culpa menos yo. Y esto se ve muy evidente en las escuelas, como yo lo veía mucho cuando me tocaba hacer trabajo en equipo, en donde siempre había alguien, por lo regular una niña, ¿no? Que era muy matada, que siempre cuando nos tocaba exponer, muy chistoso porque siempre rajaba con nuestro equipo y decía, Miss, es que yo trabajé, yo hice todo, pero estos no hicieron nada. Y nosotros, ¿cómo no? Si te cooperamos para las copias. Son estas personas que siempre le echan la culpa a los demás. Es que tú hiciste eso, es que tú eres así, es que tú esto, es que tú esto. ¿Y qué es lo que vemos en la Biblia? Que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. No solamente estás culpando a los demás, sino que te gusta mentir. En nuestra sociedad casi se considera un arte transferir la culpa a los demás. La gente que maneja exceso de velocidad y recibe una infracción, culpa a su vehículo por tener demasiados caballos de fuerza. O en Puebla, ¿no? O en Puebla de que, pues, ¿para qué ponen fotomulta? Yo quiero ir rápido en el peri. Los gastadores compulsivos justifican sus altas deudas culpando a las tiendas por exhibir sus productos de manera irresistible. Y sí, a veces sí dan ganas. A veces sí dan ganas porque yo digo, le digo a Jenny, 50% de descuento, ¿cómo no voy a comprar algo? O sea, pues sí, es su culpa. Y siempre culpan a los demás. Los miembros de un partido político culpan al otro por los problemas del país y viceversa. Y esto queda perfecto ahorita. Vemos que de repente se para nuestro presidente y es que todos tienen la culpa. 75 años del PRI, los de la culpa, sí, ya sabemos que tienen la culpa, pero tú también tienes mucha culpa. También has hecho muchas cosas que no deberías. O es más, ni has hecho nada, ¿no? Pero les encanta echarle la culpa. Y esto se ve aquí en México y en todas partes.